profesor. ¿Qué tal, chicos? Buenas noches. Muy buenas noches, chicos. Bien, vamos a compartir esto en la pantalla. Un minuto. Ya. Ya, chicos, me avisan, ¿se visualiza lo que es esto, la pantalla? Sí, profesor. Ya, chicos, genial. Muy bien, entonces empezamos de una vez con la clase del día de hoy. El tema, bueno, hemos quedado en que vamos a tocar desde el tema de la semana número 1 hasta el último tema, ¿no? De historia universal. Así que el día de hoy, en 1 hora y 10, ¿no? Que tenemos de tiempo, bueno, en 1 hora que nos queda de tiempo, vamos a tratar de hablar acerca de todo este proceso de introducción a la historia, ¿no? Vamos a analizar lo que es el concepto de la historia, las fuentes primarias de la historia, las fuentes secundarias, fuentes terciarias, ¿no? Las fuentes, pues, audiovisuales, las fuentes arqueológicas, las fuentes escritas, las fuentes orales, ¿no? Vamos a hablar acerca también de los tipos de periodificaciones que va teniendo la historia, ¿ya? Entonces, vamos a tocar acerca de todos estos puntos, ¿ya? Entonces, introducción a la historia. Veamos por aquí, ¿no? Mencionamos. ¿Qué es la historia? Para empezar, vamos a mencionar de que la historia es una ciencia social que estudia los sucesos humanos del pasado, ¿ya? Entonces, ¿por qué decimos de que la historia es una ciencia social? Básicamente estaremos mencionando, ¿ya? Estaremos mencionando básicamente de que es una ciencia porque en la actualidad la historia tiene lo que es un objeto de estudio. Y no solo tiene un objeto de estudio, sino que también goza de lo que es un método científico, ¿ya? Entonces la historia goza de leyes, goza de teorías, por supuesto. También goza de hipótesis. Entonces esto tiene características, pues, científicas, ¿no? ¿Y por qué social? ¿No? Porque la historia estudia el accionar del individuo como parte de una sociedad, ¿no? ¿Cómo es eso, profe? Estudia al individuo como parte de una sociedad. Por ejemplo, ¿no? Quizás en el colegio nos han dicho, ¿no? Investígame acerca de la biografía de Napoleón Bonaparte. O investígame acerca de la vida de Atahualpa, ¿no? Y tú ibas a tu Wikipedia, copiabas, pegabas y presentabas tu tarea, ¿cierto? Hoy en día, pues eso es un mecanismo completamente fallido, ¿no? Debido a que la historia o a la historia no le interesa las características personales, individuales de estos personajes, ¿no? A la historia, ¿qué le interesa? ¿Qué es lo que hizo Atahualpa que cambió el mundo? ¿No? ¿Qué es lo que pasó en el mundo antes de la existencia de Atahualpa o después de la existencia de Atahualpa, ¿no? Entonces, evidentemente, allí estamos analizando al ser humano como parte de la sociedad, ¿ya? Entonces, la historia estudia qué cosa? Fenómenos, hechos, sucesos importantes en la historia. Sucesos que han logrado cambiar y mutar a la historia, ¿no? Y esos sucesos que han logrado cambiar y mutar a la historia está, pues, evidentemente representado por agentes que son personas, ¿no? En el pasado, ¿no?
pero no hablamos de un individuo en lo particular, hablamos de ¿qué? De una sociedad colectiva, ¿ya? Entonces hasta ahí me entienden, ¿no? Porque es una ciencia social la historia, ¿sí? Ya, que estudia los sucesos humanos del pasado. ¿Por qué la historia estudia los sucesos humanos del pasado, muchachos? ¿Por qué no se estudia el futuro? ¿Por qué se estudia el pasado? En el pasado, ¿qué cosa está? El origen de todos los males, ¿ya? Entonces, la historia, ante una problemática en la actualidad, ¿qué es lo que hace? Busca el origen de esa problemática. ¿Y dónde encuentra el origen de esa problemática? En el pasado, ¿no? Entonces, el historiador es quien tiene que bucear en el pasado para poder rescatar, ¿no?, el origen del fenómeno o hecho histórico, para lograr explicar, entender y lograr ver una solución hacia futuro, ¿no? Entonces dice, ¿no? Es una ciencia social que estudia los sucesos humanos del pasado en los aspectos económicos, sociales, políticos e ideológicos. Claro, en los aspectos económicos, por ejemplo, ¿cuál fue la causa principal de la Primera Guerra Mundial? El expansionismo alemán, ¿no? La búsqueda de nuevas colonias por Alemania. Entonces vamos a ver de que Alemania se indujo la Primera Guerra Mundial básicamente por una causa económica, ¿no? Causa social, ¿no? Expansión, ¿de qué cosa? ¿No? Expansión, ya. Vamos a ver por aquí, como característica social, expansión de lo que es, ¿no? De lo que es el enfrentamiento entre sociedades, pues, ¿no? Puede ser esto, clasistas. Ahí está. En el aspecto político, influencia de la paz armada, ¿no? Recelo, ¿no? Fueron políticas, pues, armamentistas, ¿no? En el aspecto ideológico, ¿no? Por ejemplo, una de las causas de la Segunda Guerra Mundial en el aspecto ideológico sería lo que es, ¿no?, la institucionalización de regímenes totalitarios en Europa. Ahí está. El nazismo en Alemania, fascismo en Italia, falangismo en España, ¿no? Entonces, la historia estudia, analiza los sucesos tanto económicos, sociales, políticos e ideológicos. ¿Hasta aquí estoy claro o tienes todavía alguna duda? Todo claro, profesor. Ya, listo. Muy bien. Cualquier consultita que tengan me la hacen saber únicamente, ¿ya? El día de hoy estoy avanzando rápido porque tenemos solo 1 hora y son como 5 diapositivas, ¿ya? Vamos a ver. Pero si hay algo en el cual no me llegues a entender, no hay ningún problema y me consultas. Ya. Toda persona necesita conocer su pasado para evitar cometer los errores que los pueblos han ejecutado. Por ejemplo, en la historia del Perú, nosotros hemos pasado por lo que es la violencia y terrorismo. Cuando este grupo terrorista Sendero Luminoso tomó las armas, ¿no? Entonces, esa es una equivocación que los peruanos han cometido en el pasado. ¿Por qué? Porque los peruanos fueron capaces de permitir tanta inestabilidad política. Y a causa de lo que es la inestabilidad política, surge lo que es el terrorismo, muchachos. Ojo, ya no que mi comentario suene como que yo estoy quizá defendiendo, ¿no?, a los terroristas o dando un mensaje positivo, de ninguna manera, ¿no? A lo que yo voy es a lo siguiente, a donde yo voy es de que, ¿por qué surge el terrorismo, ¿no?, en la década de los 70? ¿No? ¿Por qué surge? ¿Y por qué entra en la práctica al inicio de los 80? En el año 1980, en la Cámara de Ánforas en Chuchi, ¿no? En el Perú había golpes de Estados, ¿no? Había golpes de Estado. En el Perú había pues mucha incertidumbre en la sociedad. Las reformas de Velasco habían fracasado completamente, ¿no? El estatismo y las CAPs no habían sido la solución a lo que es el problema económico que evidenciaba el Perú. Entonces, la falta de presencia del gobierno central en los espacios rurales también, ¿no? Por eso Sendero se hizo fuerte en lo que es Ayacucho, provincia, zonas alejadas,
¿no? De lo que es la Plaza Central. Entonces, fueron esas equivocaciones del pasado que no pueden volver a cometerse en la actualidad. ¿Por qué? Porque es algo que hemos pasado, ¿sí? ¿No? Entonces, ¿me entiendes, no? Toda persona necesita conocer su pasado para evitar cometer los errores anteriores que han ejecutado, ¿no? Ahí está. Por eso es importante entender el pasado. Por eso decimos de que es muy importante estudiar historia, porque es muy importante mediante la educación hacer que la gente reflexione acerca de su pasado, pueda tener conciencia histórica y por ende pueda lograr pues proyectarse en un futuro y lograr cambiar esos problemas que la gente viene evidenciando como sociedad. Por ejemplo, nosotros, ¿no? Decimos de que la historia es el estudio del pasado para entender el presente y lograr una proyección a futuro, ¿ya? Ese es un concepto básico acerca de la historia. Estudia el pasado para entender el presente y proyectarse a futuro. A ver, vamos a ver acá algunos comentarios de ustedes, ¿ya? A ver, dice, por favor, chicos, pueden... ya, prenden sus cámaras, chicos, prenden sus cámaras, ya, muchachos. Buenas tardes, buenas noches, no tengo cámara, dicen, ¿no? Para conocerlo, dicen. Ya, el profesor también para conocerlo, dice. Ya, no se preocupe, ahorita voy a prender mi cámara, ¿ya? No se preocupen. Ya, esto, bien. Tenemos entonces esto, bien. ¿Quién es el padre de la historia? Dice el alumno. Ya, justo íbamos a comentar más adelante eso. Heródoto de Halicarnaso, ¿ya? Y ahorita te voy a explicar por qué es considerado el padre de la historia. Muy bien. Ya, vamos a ver entonces por aquí. En el presente, ¿por qué nosotros evidenciamos una crisis? Porque estamos en un periodo de crisis en el presente, muchachos. Profe, hoy en día estamos bien como país, no estamos bien como país, alumnito, hoy en día, ¿no? ¿Y por qué, profesor? Fácil. Básicamente el día de hoy no estamos bien como nación, como sociedad, como país, ¿no? Básicamente porque, como te comento, básicamente porque bueno, socialmente, ¿no? Las olas delincuenciales han incrementado, ¿no? Políticamente hay inestabilidad, ¿no? Hay inestabilidad en el gobierno central, ¿no? No. Escuchando nomás el refrán del presidente de que comió un pollo, de que el pollo lo mató al pollo, ¿no? ¿Has escuchado, no? ¿No? Esa especie de adivinanza de tu presidente, ¿no? Esa patinada, muy bien. Entonces luego tenemos lo que es una crisis económica, ¿no? Los productos están caros, ¿o no? El aceite, el pollo, la verdura. No, profe, ese es, profe, porque ¿cómo se llama? Esta empresa, Alicor, ha incrementado el precio de su producto. No, ya no es Alicor. Es todo el mercado a nivel nacional. Ya no es Alicor. ¿Ya? Entonces, también tenemos una crisis cultural, ¿no? Tú le preguntas a un chiquillo, ¿no? ¿Qué quiere ser grande? Yo quiero ser TikToker profesional. Quiero que me compre mi papá mi torta de TikTok con mi esto. Yo quiero ser, qué sé yo, influencer. Yo quiero ser un chico gamer, ¿no? Entonces, yo quiero ser un crack de crack. Quiero tener $1.000.000 en mi cuenta, ¿no? A los 17 años, ¿no? Eso me leder, ¿no? Ya. Bien. Ya fuera de la broma que hagamos y todo lo demás, culturalmente, ¿no? Hoy en día, escuchándolo, pues, a estos muchachos, estamos mal como sociedad, ¿no? En la educación estamos mal, muchachos, también. Estamos mal. Bueno, pues, muchachos, yo el día de hoy estaba dictando en clases presenciales a unos estudiantes, pues, de un colegio X, que no voy a decir su nombre, ¿no? Y bueno, pues, sí. Esos chiquitos me hicieron el día, ¿no? Poco difícil ahí la lucha en dictado, pues en colegio, muy distinta a la de academia, ¿no? Pero y ya, pues uno se puede dar cuenta de algunos problemas, pues, que estamos teniendo, pues, ¿no? A nivel cultural o educacional, ¿no?
Bueno, pues muchachos, por eso me da mucho gusto que ustedes estén estudiando, ¿no? ¿No? Ya, de mi parte, mientras yo tenga tiempo, ya, yo lo voy a estar ayudando, porque a mí me gusta que el chiquillo, que el joven, ¿no? Estudie. Y bueno, pues muchachos, se van a estar brindando estas asesorías gratuitas hasta donde el tiempo nos lo permita, pues, ¿no? Bien, entonces el día de hoy ya nos queda más que claros de que estamos mal, ¿sí o no? El día de hoy ya nos queda más que claro que estamos mal. Estamos mal, profe, ya está. Entonces, en tiempo pasado, vamos a ver aquí lo siguiente. En el tiempo pasado, ¿qué vamos a detectar? El origen de la problemática ¿no? El origen de la problemática de la actualidad. Entonces, en el pasado vamos a encontrar el origen, la causante de ese problema, ¿no? Y vamos a ver de que en tiempo pasado hemos tenido diversos golpes de Estado, muchachos, en tiempo pasado. El Perú ha pasado por diversos golpes de Estado, ¿ya? Ha habido mucha corrupción en tiempo pasado, por supuesto, ¿no? No hay un solo presidente en nuestra dignífica, dignísima, perdón, o magnífica historia del Perú que no haya sido salpicada por la pus de la corrupción. No hay un solo presidente. Terrorismo también es una parte que ha manchado lo que es la historia o forma parte de una de las páginas negras de la historia del Perú, ¿no? Y más golpes de Estado. El golpe de Estado de Sánchez Cerro, el golpe de Estado el autogolpe de Estado de Fujimori, el golpe de Estado al gobierno de José de la Mar, el golpe de Estado al gobierno de Orbegoso, el golpe de Estado a Belaúnde, el golpe de Estado a Velasco. Profe, un montón de golpes de Estados. Profe, ¿cuántas constituciones del Perú tenemos? 12 constituciones del Perú, muchachos. ¿What, profe? 12. ¿Eso qué manifiesta? De que hemos estado jugando a la escuelita con las constituciones, ¿no? Muy bien. Hoy en día la gente dice, ¿no? Yo quiero que Castillo cambie la Constitución, dice, ¿no? Papá, hijito. Para empezar, ¿has leído la Constitución? ¿Sabes de qué trata la Constitución? No, pues quiero que la cambien, ¿no? Entonces, eso es algo ilógico, ¿no? Evidentemente, ¿no? El cambio de Constitución simplemente ha manifestado a lo largo de la historia del Perú una gran inestabilidad política, ¿ya? Listo. Entonces, gracias a todas estas causantes, es porque el día de hoy estamos mal. En el futuro, somos conscientes de que van a existir nuevos problemas, pero está pues en nosotros como sociedad cumplir con esa proyección a futuro, que los nuevos problemas no sean los mismos del pasado. Por eso decimos, no volver a cometer las mismas equivocaciones del pasado. Por eso que el segundo concepto de qué es la historia es, toda persona necesita conocer su pasado para evitar cometer los errores que los pueblos anteriores han cometido. Aquí tenemos otro concepto. De esta manera evitan problemas, corrigen desaciertos, mejoran su desarrollo y evitan desgracias en el futuro. O sea, se proyectan. Hasta aquí se entendió, ¿no? Ya. Vamos a ver entonces quién es el padre de la historia. Heródoto de Halicarnaso es el autor de los 9 libros de historia. Es conocido como el padre de la historia. Profesor, ¿y por qué es conocido como el padre de la historia? ¿No? Heródoto de Halicarnaso, fácil. Lo que pasa es de que Heródoto de Halicarnaso, como te comento, ¿no? Padre de los 9 libros de historia. Heródoto, pues, básicamente, Heródoto escribe, pues, ¿no? En estos 9 libros de historia, muchos datos acerca de lo que son las guerras médicas. Profe, ¿cuáles fueron esas guerras médicas, ¿no? Que lucharon enfermeras con los doctores, ¿no? Se llama guerras médicas porque el imperio persa intentó invadir a las polis de Grecia. ¿Qué es una polis? Una ciudad-estado, ¿ya? Entonces vamos a ver de que el imperio persa, antes de ser imperio, ya fue imperio medo, ¿ya? Entonces los medos y los persas fueron tribus primas hermanas que compartieron pues mismo escenario, mismos rituales, misma religión, misma vestimenta, misma cultura, ¿no? Etcétera, ¿no? Eran idénticos, ¿no? Pero eran tribus distintas, ¿no? Entonces, como tenían características muy similares, los griegos que dijeron cuando venían los persas, ahí vienen los medos. Por eso se les llamó guerras médicas, pero en verdad no eran los medos. ¿Quiénes eran? Los persas, ¿ya?
Entonces, Herodoto va a ser el primero quien va a recopilar todos estos sucesos. Pero, profe, ¿por eso nomás es el padre de la historia? No. Lo que pasa es que con Herodoto hay un antes y un después en la historia. ¿No? Porque hay un antes y un después en la historia con Herodoto. Lo que pasa es que antes la historia se contaba y se explicaba combinándose con los sucesos mitológicos. ¿Me entiendes o no? El pueblo tal ganó porque el dios Zeus los apoyó, ¿no? El dios Hefeistos proveyó de armadura a este ejército, por eso ganó. Entonces ahí estamos viendo lo que es la mitología, ¿no? ¿No? Tenemos, por ejemplo, las famosas epopeyas homéricas, ¿no? Una combinación de mitología con historia. Herodoto es el primer personaje en recopilar estos sucesos únicamente guiándose de los hechos, ya no de la mitología. Excluye completamente la mitología, ¿ya? Entonces, por eso Herodoto va a ser considerado el padre de la historia. Y luego tenemos al ateniense, ¿no? Bueno, en Atenas tenemos la presencia de Tucídides, que escribe lo que es la historia de las guerras del Peloponeso. Profe, ¿y qué son las guerras del Peloponeso? Son conflictos civiles entre los espartanos y los atenienses por el control, ya por el control de la península de los Balcanes. ¿Ya? Listo. Hasta aquí, ¿alguna duda, consulta adicional? Ya, todo claro, ¿no? Ya, listo. Yo quiero ser presi, dice, ¿no? Hola, soy Eric. Ahí está, ¿no? Emprendedor, dice, ¿no? Eso me alegra, ¿ya? Ninguna, profe, continúe. Ya, listo, excelente. Continuamos con la siguiente diapositiva, entonces, muchachos, ya. A ver, un segundito ya, chicos. Voy a tener un poquito de agua, ya. A ver, un segundito, ya. Sí, Miss.
Ya, bien chicos, ahora sí. Continuamos entonces. Bien, entonces vamos a analizar por aquí en estos momentos las fuentes de la historia, muchachos. Cuando hablamos de fuentes de la historia, básicamente vamos a hablar de espacios de donde se extrae información que ayuda a la historia en su proceso de investigación. Me dejo entender, ¿cierto? Entonces por aquí vamos a ver las distintas fuentes de la historia. Por ejemplo, tenemos por aquí lo que es las fuentes escritas, ¿no? Es aquella que hace uso de la escritura sobre diversos tipos de superficie, papel, piedra, ladrillo, pergamino, etcétera. ¿Ya? Muy bien, ahí está. Aquella que hace uso de la escritura sobre diversos tipos de superficie. Por ejemplo, puede ser el Tratado de Ancón, ¿ya? El Tratado de Ancón puede ser lo que es esto, el Tratado de... El Tratado de Ancón simbolizó lo que es el fin de la guerra contra Chile, ¿ya? El fin de la guerra contra Chile. Entonces vamos a ver por aquí, de que el Tratado de Versalles, ¿qué significó? Es un documento donde se testifica, ¿no?, el fin de la Primera Guerra Mundial, ¿no? Es ahí donde comprendemos de que todo fue desfavorable para Alemania, ¿no? Muy bien, entonces ahí está, pues, ¿no? Entonces ahí tenemos, bueno, como fuentes escritas, el Tratado de Versalles, ¿no? También puede ser un folio, ¿no? El tratado con Stalin, el pacto de no agresión, te refieres, ¿no? Entre Adolfo Hitler y Joseph Stalin, el pacto de no agresión, ¿no? En el inicio de la Segunda Guerra Mundial, ¿no? Cuando los aliados pensaron de que, muy bien, Henry, cuando los aliados pensaron de que los nazis, como eran bastante racistas y misóginos, se iban pues a entrar en una guerra contra los comunistas, ¿no? Pues tú sabes que los nazis odian a los comunistas, ¿no? Muy por el contrario, estos firman un tratado de paz, ¿no? Y bueno, pues y es allí donde ya cuando quieren tomar acciones los aliados, ya es demasiado tarde porque Hitler ya se ha hecho muy fuerte, ¿no? Muy bien. Las fuentes orales son relatos conteniendo fantasías y metáforas que los pueblos transmiten de generación en generación. Por ejemplo, tenemos aquí el mito de Manco Cápac y Mama Ocllo, el mito de Nailán y el Tumi, el mito de Tacainamón, el mito de los hermanos Ayar, ¿no? Son fuentes orales, muchachos, ¿ya? Luego tenemos por aquí lo que son las fuentes materiales. Las fuentes materiales también son llamadas fuentes arqueológicas. Comprende toda evidencia de cultura material, incluso restos óseos y coprolitos, ¿ya? Incluso restos óseos y coprolitos, ¿ya? Ahí lo tenemos, muchachos. Cuando hablamos de restos óseos, ¿no? Hablamos de huesos, ¿no? Hablamos de huesos, muchachos. Por ejemplo, ahí tenemos la cerámica, ¿no? Esa cerámica
evidentemente manifiesta ¿qué cosa? Una fuente material o arqueológica. Una pintura también. Una vestimenta de un soldado también. Te hago una pregunta, alumnito. Profe, si usted dice que una vestimenta, ya, a ver, una vestimenta es una fuente arqueológica o material para la historia, te pregunto lo siguiente. La casaca, ya, la casaca que te regalaron por el día de tu cumpleaños, ¿será una fuente material o no será una fuente material para la historia? ¿Será o no será? No. ¿Por qué no? Sí, dice, ¿no? No, sí, no. ¿Por qué no? Es no, pero, ya. Muy bien, ¿no? Claro, no es importante para la historia, ¿no? Excelente, ¿no? Claro, efectivamente. No marca un hecho, un hito, excelente, no marca un hito importante, muy bien, claro. Claro, profe, ¿no? Porque es privado, no entra. Excelente, Noemí, excelente, ¿no? Muy bien, chicos, alumnos muy aplicados. Está bien, está bien. Continuamos entonces. Ya, el otro tenemos por aquí las fuentes audiovisuales. Las fuentes audiovisuales comprenden pues videos y audios, ¿no? Que permiten adquirir información de la actualidad. Por ejemplo, ahí tenemos. ¿Por qué nosotros estudiamos el régimen corrupto de lo que fue el Fujimorato? Porque hubo muchos actos de corrupción, claro. Ahí tenemos, por ejemplo, lo que son los Vladivideos, cuando Vladimiro Montesinos pagaba a funcionarios, el tío Vladi, ¿no? Ahí está, ¿no? El tío Vladi. Muy bien, muchachos, ¿no? Porque afectó a la sociedad, dice, ¿no? Muy bien, ahí están los Vladivideos, ¿no? Pagó a oficiales, suboficiales de las Fuerzas Armadas, de la Policía Nacional del Perú, pagó también a lo que es esto, a lo que son accionistas de los medios de comunicación, compró editoriales, estableció la prensa chicha, ¿no? Entonces, fue una corrupción pues a gran escala, ¿no? La que se dio durante el Fujimorato, ¿no? Ay, no, profe, mi chinito me hizo mi colegio, ¿no? Fuera de aquí, ¿no? Las cosas como son. Muy bien, chicos. Hay videos que lo testifican, ¿no? Muy bien. Continuamos entonces. Vamos a ver por aquí entonces, ahora lo que es esto, las fuentes tecnológicas, ¿no? Cuando hablamos de fuentes tecnológicas, hablamos de la reunión, ¿no? De usos y costumbres de los diferentes pueblos. Por ejemplo, no sé si en tu colegio te acuerdas, ¿no? Cuando los hombres decían chaira, chaira, y las mujeres decían guas, guas, ¿no? Las mujeres decían ñay. Ya, pues, ¿no? Entonces, ¿por qué bailabas eso en tu colegio quizás, ¿no? Bueno, que los últimos 2 años has estado virtual, ¿no? Pero bueno, para los que todavía han llegado en primaria quizá, ¿no? A bailar una danza cualquiera, esa es una fuente etnológica. Los carnavales también son unas fuentes etnológicas. Los danzantes de tijera también, los danzantes de tijera, muchachos. Ya. El día que se dejen de practicar esas danzas, ¿qué es lo que pasará? Se perderá parte de lo que es nuestro patrimonio cultural, muchachos. Y luego tenemos por aquí lo que son las fuentes lingüísticas. Las fuentes lingüísticas están conformadas por el idioma de los pueblos ancestrales, sus vocablos que guardan experiencias de vida. ¿Ya? Ahí está. Por ejemplo, es muy interesante ver cómo palabras que existen en el quechua y también las mismas palabras que existen en el aymara tienen distinto significado. Que sí, profe, hay palabras que en el quechua significan una cosa y en el aymara otra cosa, claro. Es muy importante para descifrar mitos, para descifrar leyendas, ¿no? Es muy importante. Ya. Entonces, chicos, hasta aquí, cuando hablamos de fuentes de la historia, ¿me dejé entender? ¿Está todo claro?
Sí, profe. Sí, profe. Sí, profesor. Ya, acá. Continuamos entonces. Ya. Vamos entonces a continuar con lo que es el apoyo a la historia, lo que he puesto aquí, ¿no? Apoyo a la historia. Tenemos aquí lo que son las ciencias auxiliares y las disciplinas auxiliares de la historia. Cuando hablamos de ciencias auxiliares, básicamente vamos a hablar de lo que es la biología. La biología es el estudio de la vida, ya, la biología. Profe, ¿qué tiene que ver la biología con la historia? Fácil. La biología que estudia enfermedades, virus, bacterias, sí, claro. La biología estudia genética, claro. ¿Has escuchado acerca del problema de endogamia de la cual fue víctima Carlos II el Hechizado, el último rey de los Habsburgo en España? ¿Has escuchado o no has escuchado? De Carlito II el Hechizado. Sí, ¿no? Se ha escuchado, ¿no? Carlito II el Hechizado tenía problemas físicos, ¿no? Y también tenía problemas mentales, ¿no? Tenía mente de niño, ¿no? Encerrado en el cuerpo de un adulto, ¿no? Y ese problema ya terminó porque Carlos II no dejó descendiente, ¿no? Y significó el paso de la dinastía Borbón a la dinastía, perdón, de la dinastía de los Austria a la dinastía de los Borbones, ¿no? Porque quien hereda el trono será, pues, Felipe de Anjou, ¿ya? Entonces, hasta aquí, como les venía comentando, muchachos, vamos a ver de que para estudiar ese problema que evidenció Carlos II, es muy importante entender lo que es el problema de endogamia. Profe, ¿qué cosa es la endogamia? La endogamia es cuando miembros de una misma familia tienen hijos, tienen descendientes, tienen relaciones sexuales, ¿no? ¿Me entiendes o no? Por ejemplo, el primo, la prima tienen relaciones sexuales, nace un hijo, ese hijo se mete con la tía, luego la tía se mete con el sobrino y luego los otros primos también se van metiendo y así van haciendo una cadena, ¿no? Así era pues esto. Por ejemplo, Carlos I, ya, o quinto del Sacro Imperio Romano Germánico se casó con Isabel de Portugal. Eran primos. Y luego Felipe II se casó también con su prima, ¿no? Entre familia nomás, ¿no? Claro. ¿Y por qué lo hacían? Para mantener la posesión de la corona, ¿no? Para permitir de que los austrias dominen para siempre España, ¿no? Para conservar el linaje. Pero al final le salió el tiro por la culata, ¿no? ¿Por qué le salió el tiro por la culata? Porque Carlos II no pudo dejar descendencia. Y ese mal de Carlos II es un mal originado por los mismos, por estos mismos, pues, pertenecientes a la nobleza, ¿no? ¿Me entiendes o no? Bien. Listo, muchachos, continuamos. Vamos a ver por aquí lo que es la geografía. La geografía estudia la relación del hombre con la naturaleza. Profe, ¿cómo es eso? ¿Qué tiene que ver la geografía con la historia? La geografía estudia los mares, las exploraciones y todo lo demás, ¿cierto? Muy bien. Entonces nosotros, ¿de qué ciencia nos debemos apoyar para entender las expediciones que hicieron los antiguos viajeros, ¿no? De Europa hacia América, ¿no? Hay que estudiar lo que hizo Vasco da Gama, Enrique el Navegante, lo que hizo Cristóbal Colón, lo que hizo, ¿no? Magallanes, etcétera, ¿no? Claro. Entonces, para entender las exploraciones europeas de Francisco Pizarro, muy bien, para entender lo que son las exploraciones europeas entre lo que es el siglo XV y XVI, es muy importante entender qué cosa, entender aquello, ¿no? Listo, muchachos. Relación del hombre con la naturaleza, ¿no? Ahí está. Luego tenemos por aquí las fuentes arqueológicas, ¿ya? Las fuentes arqueológicas estudian los restos antiguos, ¿ya? Estudian los restos antiguos. Profe, ¿qué tiene que ver la arqueología? Si queremos saber un poco acerca de lo que fue la cultura mochica, hay que analizar sus huecos retratos, ¿eh? Sus huecos eróticos también, profe, claro, ¿no? Creo que se ha hecho muy conocido hace un mes y medio, 2 meses. Se ha hecho muy popular y muy conocido lo que son las réplicas de estos huecos eróticos, ¿no?
¿no? No sé si han escuchado por ahí que en Moche hicieron la réplica de un huaco con un tremendo falo, ¿no? ¿Han visto o no han visto noticias? Y que al final, ¿no? Malhechores por ahí lo quemaron, ¿no? ¿Qué culpa tiene mi amigo, pues, el huaquito, ¿no? De lo que haga, pues, el gobernador esto regional, ¿no? El alcalde. Muy bien, muchachos. Bueno, ahí está, ¿no? Pero es parte de la historia del Perú, claro, la cultura mochica, ¿no? Mi escultura, dice Elber, dice, ¿no? Ya, muy bien. Atrae turismo, claro, atrae turismo, ¿no? Claro, es una estrategia marquetera, ¿no? La gente dice, ay, profe, ¿no? ¿Qué es falo, profe? Pene, ¿ya? Falo igual a pene, ¿ya? Muy bien. Listo, continuamos. Luego tenemos por aquí la antropología, el estudio de evolución humana, ¿no? Ahí está. Muy bien. A ver, dice, lo volvieron a hacer el Huaco. Y claro, le hicieron una réplica, le hicieron, ¿no? Ujú. Efectivamente, ¿no? ¿Qué es falo, profesor? Dice, ¿no? Atrae el turismo, la feminista, dice Shadow, dice, ¿no? Muy bien, muchachos. Ya, no vamos a hablar de eso porque esos temitas son muy tendenciosos, ¿ya? Muy bien. Continuamos entonces. Vamos a ver por aquí entonces lo que es la antropología. La antropología estudia la evolución humana, ¿ya? Nosotros entendemos de que es el Homo sapiens quien logra, pues, Carlos Marx Cachimbo. Qué buen nick. Muy bien. Dudo mucho que ese sea su verdadero nombre. Bien. Vamos a ver por aquí entonces lo que es la antropología, ¿ya? Nosotros entendemos gracias a la antropología de que el Homo sapiens es quien logra iniciar la historia, ¿ya? Es quien logra iniciar la historia. Entonces, para entender eso, es muy importante tener claro lo que es la evolución del ser humano. Es muy importante entender cómo con el paso del tiempo ha ido evolucionando el ser humano. Apoya bastante la historia en cierta medida. Luego tenemos por aquí lo que es la economía. La economía estudia la administración de las riquezas. Profe, ¿qué tiene que ver economía aquí, profe? Fácil. Por ejemplo, si nosotros queremos analizar la hiperinflación durante el gobierno de Alan García, ¿ya? ¿No? Es muy importante repasar esos capítulos de historia del Perú, pero para entender ese fenómeno de la hiperinflación, es muy importante, ¿qué cosa? Entender economía. La economía es lo que nos va a ayudar a entender ese problema de la hiperinflación. ¿Cómo es que se originó? ¿Cómo es que culminó? Profe, el material no se enviará, ¿verdad? No, no te voy a enviar nada. No, mentira, mentira. Sí, les voy a enviar finalizando la clase, chicos, por el WhatsApp, ¿ya? No se preocupen, se los envío el archivito en PDF, ¿ya? Bien. Muy bien, Henry, no, por eso no hay ningún problema, ¿ya? Se les va a dar automáticamente, acaba la clase, el acceso, ¿no? Ahí está. Gracias, dice María José. Muy bien. Se originó porque creaban dinero de BCP. ¿No? No, Alan García creó una moneda para empresarios, ¿no? Para productores, lo que es el dólar MUC. El dólar MUC aceleró lo que es la hiperinflación, ¿no? Ajá, el dólar, muy bien, Nicolás. Bueno, vamos a ver por aquí. En sí, todas las ciencias se apoyan entre sí, muchachos. Por ejemplo, la geometría, ¿dónde está? Si queremos analizar las pirámides de Egipto, es muy importante conocer lo que es el espacio, ¿no? Ah, geometría, entonces, ¿no? Y así sucesivamente, muchachos. Profe, ¿qué cosas son las disciplinas? Se dice de que una ciencia es multidisciplinaria. ¿Por qué? Porque las disciplinas simplemente son las herramientas que utilizan las ciencias. ¿Me entiendes o no? Entonces, ¿qué herramientas utilizan todas las ciencias? Por ejemplo, la cronología. La inflación, ¿en qué se diferencia con la hiperinflación? Ah, ya, mira, vamos a hacer una chiquita explicación nada más, ¿ya? Vamos a ver acá esta flechita. Ahí está. ¿Ven la flechita o no ven? Sí la ven, ¿no? Ya está. Listo. Tenemos aquí lo que es esto. Ahí está. A ver un segundo. Ya un segundito, ¿ya? A ver. Ya.
A ver, muchachos, ya, aquí estamos viendo niveles. Hay 3 niveles para explicar lo que es la tasa inflacionaria. La tasa inflacionaria te calcula lo que es una inflación, un IM le voy a poner, ¿ya? Inflación moderada del 0 al 10%. Luego considera de que si pasan los niveles de los precios del 10% al 1000%, en ese limbo ya estamos hablando de una inflación galopante, una inflación que ya es preocupante. Y cuando pasa del 1000% hacia el infinito y más allá, postdata, actualidad de Venezuela, ¿no? Ya tenemos una hiperinflación. El Perú pasó por una hiperinflación durante el, ¿no? En el año 85, sí, pasó por una hiperinflación. Entonces, estos son los 3 niveles de lo que es el incremento de la tasa inflacionaria. La inflación es un término general. La hiperinflación es cuando ya, ¿no?, se dan estos niveles superlativos en la tasa inflacionaria. No sé si hasta ahí me entendieron. ¿Sí, no? Ya. Muy bien, continuamos entonces. Ya. Muy bien, entonces ahí tenemos la cronología, estudio del tiempo. Otra disciplina auxiliar, la numismática, que estudia algunas características de las monedas. La heráldica, que estudia los escudos, características, diseños de los escudos, que son importantes muchas veces para la historia. La paleografía, que estudia lo que es la escritura antigua, muchachos. Recordemos, por ejemplo, de que si encontramos un texto del siglo XVI, obviamente que no lo vamos a entender bien, ¿no? Para eso hay que estudiar paleografía, especializarnos, ¿no?, en escritura del siglo XVI y entender lo que están escribiendo en la época, ¿no? Recuerda de que los modos de escribir han ido cambiando con el paso del tiempo, ¿ya? Han ido cambiando con el paso del tiempo los modos de escritura. Listo, muchachos. Bien, continuamos. Luego tenemos por aquí lo que es la vexilología. La vexilología es el estudio de las banderas. Ya, ahí está. Cada bandera tiene un significado que también puede ayudar a la historia en cierta medida. La iconografía es el estudio de un tema representado en imágenes artísticas. Iconografía, ¿no? Ahí está. Los iconos, ¿no?, que pueda representar un significado, ¿no? Luego tenemos lo que es esto, la epigrafía. La epigrafía que nos enseña algunas circunscripciones en monumentos. ¿Ya? La epigrafía. Listo, muchachos. Rápidamente, porque ya nos quedamos sin tiempo, vamos a pasar a hablar acerca de la periodificación de la historia. Para hablar de las periodizaciones de la historia vamos a hablar de 2 elementos básicos. ¿Ya? A ver. Entonces vamos a analizar, como les comento, 2 periodificaciones básicas, ¿no? La periodificación tradicional de Cristóbal Keller. La periodificación tradicional de Cristóbal Keller tiene un principal problema: el eurocentrismo. Para empezar, divide la historia, la periodización tradicional divide la historia entre hechos históricos y fechas. Entre hechos históricos y fechas importantes. ¿Ya? Pero todos estos sucesos y fechas que delimitan las fronteras de las distintas edades en la historia, ¿ya?, tienen que ver con Europa, excluyendo así a continentes como América, Oceanía, ¿ya? América, Oceanía, ¿ya?, excluyendo a continentes como África. Y pues por eso le llamamos eurocentrismo, porque únicamente se preocupa por la problemática de Europa. Únicamente se preocupa por la problemática de Europa, muchachos. ¿Me entendieron, no? Ese es el detalle. Ya. Entonces, ¿todo bien? Continuamos entonces. Ya, continuamos. Entonces ya me entendieron, ¿no? La principal problemática, el marcado eurocentrismo. Para Cristóbal Keller la historia empieza hace 4000 años antes de Cristo. Para Cristóbal Keller. ¿Qué es lo que pasó hace 4000 años antes de Cristo? La invención de la escritura. Se inventa la escritura, muchachos.
Luego, para el año 476 después de Cristo, tenemos la caída del Imperio Romano de Occidente. Tenemos la caída del Imperio Romano de Occidente. Ya, en el año 476 después de Cristo. Ahí tenemos lo que es el nacimiento de Jesús, por ejemplo, ¿no? El Jesús nació en el año 1, ¿ya? Y murió en el año 33, ¿no? Crucificado, ¿no? Bueno, ustedes ya saben la historia, ¿no? Pero en el año 476 cae el Imperio Romano de Occidente y con ese mismo suceso inicia la Edad Media. Y la Edad Media finaliza en el año 1453. ¿Qué es lo que pasó en el año 1453? Cae Constantinopla. Constantinopla era la capital del Imperio Bizantino, ¿ya? Y luego tenemos la Edad Moderna. La Edad Moderna subsistirá hasta el año 1789. Y en el año 1789 tenemos la famosa Revolución Francesa, ¿ya? Ahí está. Y luego tenemos la edad contemporánea, que es hasta el día de hoy, ¿no? Tiempo, coyuntura de la COVID, que, bueno, al parecer ya está culminando, ¿no? Oye, muchachos, ya está culminando porque ya poco a poco la sociedad va entrando a la normalidad, ¿no? Por ejemplo, esto, bueno, a excepción de que vamos, pues, ¿no? Con los bozales, digo, vamos con los tapabocas. Bueno, por ejemplo, ya volvieron las clases presenciales en los colegios, por ejemplo, ¿no? Ya volvieron las clases presenciales. En la misma universidad, que estoy tocando algunos cursos externos, voy a tocarlos en turno noche, ahora en invierno. También voy a volver a presencial. Entonces, esto se da, pues, toda esa situación, ¿no? Entonces, poco a poco ya el ser humano ya está entrando pues a la normalidad y bueno, pues, ¿no? El COVID, la coyuntura de la COVID pasará pues a la historia, ¿no? Hay mucho trabajo para los futuros estudiantes de historia, ¿no? Que quieran tocar quizás la coyuntura del coronavirus, ¿no? Que obviamente es un hito en la historia, porque marcó un antes y un después. Bien. Luego tenemos aquí lo que es la periodificación materialista propuesta por Carlos Marx de la historia, ¿no? La lucha de clases, ahí está. La lucha de clases, muchachos. Carlos Marx, ¿qué dice? La historia ha ido evolucionando a lo largo del tiempo en base a una lucha de clases. Es lo que dice Carlos Marx. Ha ido evolucionando en base a una lucha de clases sociales. Pueblos dominados y pueblos dominantes estarán luchando entre sí, ¿no? Es lo que manifiesta Carlos Marx. Todo empezó con una sociedad igualitaria, dice, ¿no? El comunismo primitivo. El hombre versus la naturaleza. El hombre será igual al hombre. Pero todo esto cambiará con el esclavismo. Entonces, para Carlos Marx, la historia inicia con una sociedad esclavista. El amo versus el esclavo. El amo es quien domina y el esclavo es el oprimido. ¿El esclavo siempre intentará sublevarse y liberarse? Sí, claro, por supuesto. Por eso le decimos lucha de clases sociales. El amo busca su comodidad y el esclavo busca liberarse. Luego tenemos en el sistema feudalista el siervo de gleba versus el señor feudal. El señor feudal era básicamente la máxima autoridad en un feudo, ¿no? ¿Y el siervo de gleba quién era? Fácil. El siervo de gleba era pues el campesino que trabajaba en el campo y era explotado y absorbido en impuestos en beneficio de los señores feudales, ¿no? Los siervos de gleba, los campesinos siempre intentaron pues salirse de ese dominio feudalista, sí. Es por eso de que emigraron a muchas ciudades estos siervos de gleba, estos campesinos, ¿no? Es una lucha de clases sociales también, evidentemente. Capitalismo, el burgués versus el proletario. El burgués versus el proletario, ¿no? El burgués será el dominante, ¿no? Será el gran empresario, el dueño de la fábrica. El proletario, el trabajador explotado en la fábrica. 12, 13, 14, 15 horas, muchachos. ¿Ya? Lucha de clases sociales. Carlos Marx decía que después de una gran revolución socialista iniciaría lo que es el comunismo. Bueno, donde el comunismo impide lo que es la existencia de las clases sociales. Todos somos iguales, ¿no? Según un sistema comunista. En la actualidad, ¿hay un sistema comunista en algún país del mundo? No, no hay, ¿no? Entonces, no existe hasta la actualidad o no se ha llegado al nivel del comunismo, muchachos.
Nunca existió, ajá, es utópico. Ujú. Muy bien, Carlos Marx Cachimbo, ¿no? Ahí está. Mira, muchachos, por el chat nos está escribiendo el autor de esta periodización. Muy bien. Carlos Marx no lo hizo solo, ¿ya? No hizo solo esta periodificación, lo hizo ayudado, apoyado por Federico Engels, ¿no? Vamos a leer acá algunos comentarios, estoy viendo que están comentando. A ver, vamos a ver por aquí. No, nunca existió. Está documentado mi causa, dice, ¿no? Ahí está. ¿Socialismo sí hay? Claro, sí hay socialismo, ¿no? Steven. Sí hay socialismo, ¿no? Por ejemplo, Cuba, Venezuela, Bolivia, ahora Chile también, pues, ¿no? Países socialistas, ¿no? Muy bien. Profe, ¿en qué sentido no existió el comunismo? Lo que pasa es que el comunismo niega la existencia del Estado, niega la existencia de toda institución, niega la existencia de jerarquías, ¿no? Cuando en un sistema comunista, perdón, hablamos de igualdad, hablamos de que no existen instituciones, no existen fronteras, entonces todo el mundo sería igualitario, no existirían tampoco países, ¿ya? Entonces, bueno, pues a China le preguntan, ¿no? China, ¿por qué te llamas República Popular China si tú eres un país altamente capitalista? Y los chinos te dicen, no, estamos en un proceso, estamos en un proceso de lucha, porque en algún momento queremos llegar al nivel del socialismo, estamos aguantando al último nivel del socialismo, que es el comunismo, ¿no? Entonces, el comunismo es el final y el socialismo es el periodo de lucha. Es el periodo de transición entre capitalismo y comunismo. ¿Ya? Ahí está. El sistema marxista, bueno, el marxismo es un pensamiento, el comunismo es una práctica, ¿no? Que hasta el momento no se ha dado a la práctica, pues muchachos. No ha comenzado esa práctica. ¿Ya? Ya, no sé si es que ahí me entendió Yasmín Vidal, ¿no? ¿Por qué nunca existió el comunismo? Y nunca, bueno, ya, genial. Listo. ¿Cuánto tiempo nos queda? 4 minutos, ¿no? Ya. Muy bien, chicos. En el caso de Corea del Norte es socialista, no es comunista, pues, ¿no? ¿Por qué? Porque si fuera comunista no se llamaría Corea del Norte. ¿Por qué? Porque el comunismo niega la existencia del Estado. ¿Ya? Muy bien. Ahí está. No, solo 4, dice. Sí, 4. El tiempo ha volado, ¿no? El caso de Corea del Norte, ahí está, ya lo comenté. Elber, Galindo. A ver, muchachos. Entonces vamos a analizar un par de preguntas, ¿ya? Muy atentos, muchachos. A ver, la pregunta número 1, 2, 3 y 4 me la van solucionando, ¿ya? Ya, voy a prender mi cámara. En un momento voy a buscar mis gafas, ¿ya? Un segundo. La primera es la B, creo.
A ver, chicos, la pregunta número 1 dice, una de las principales dificultades que presenta la historia tradicional a la hora de hacer la periodización en la historia universal es la 1, la B, dice la gente, a ver qué dice la gente, 1, B, 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 B. Seguir un criterio fundamentalmente europeo-céntrico, excelente. La número 1 sería la B de besito. La número 2, en el siglo XIX la investigación histórica es enriquecida por el enfoque materialista. Aquí hablamos de Carlos Marx. ¿No? Este nuevo enfoque metodológico para estudiar el pasado tiene como principales representantes a Carlos Marx y Federico Engels, ¿ya? La número 3, las inscripciones cuneiformes y jeroglíficas se ubican dentro de las ciencias y disciplinas auxiliares, numismática, paleográfica, geográfica, epigráfica. A ver, Calichín, ¿qué cosa más marcado aquí? La número 3, la B, la B, la B, la B. No, la B no puede ser. Porque al hablar de escritura cuneiforme y jeroglífica, estamos hablando de dos escrituras muy, pero muy distintas. Cuando hablamos de paleografía, hablamos de castellano del siglo XVI, castellano del siglo XVII, castellano del siglo XVIII. ¿Me entiendes o no? Estamos hablando de una misma lengua. Esa sería la D de dedo. Circunscripciones en grandes monumentos, epigrafía. Porque hay muchas inscripciones cuneiformes en los sigurats, por ejemplo. Hay muchas circunscripciones jeroglíficas en las tumbas, en las pirámides de Egipto, ¿no? Ahí está. Entonces, epigrafía, muchachos, ¿ya? La número 4 sería la siguiente. El medioevo fue la época de apogeo de la Iglesia Católica. La Edad Media se inicia con el acontecimiento de la caída de Roma occidental, ¿sí? Muy bien, la caída de los romanos en la parte de Occidente. ¿Cuánto tiempo nos queda? Uy, venció el tiempo. Ya, vamos a finalizar con las últimas 4 preguntas, ¿ya? A ver, muchachos. Vamos a ver por aquí. Ya, la número 5, ¿cuál sería? La periodificación materialista sobre la historia universal se diferencia de la periodificación tradicional, porque esta última, a ver, muchachos. La D. La D. ¿Por qué? No. Aquí hablamos de la periodificación materialista sobre la historia universal se diferencia de la periodificación tradicional. A ver. Y aquí dice, ¿por qué esta última? O sea, cuando dice esta última, hablamos de la periodificación tradicional. ¿Qué característica tiene la periodificación? Claro. La historia comienza con la invención de la escritura. C de casita, ¿no? Ahí está. Efectivamente, muchachos. ¿No? Muy bien, la C de Cristo, ¿no? Muy bien. La 6, ¿cuál sería? A ver. Una fuente arqueológica es la fuente de datos que sirve para reconstruir la historia. Incluso en periodos o lugares en que no hay fuentes documentales o escritas para hacerlo. Señala ejemplos de fuentes arqueológicas para conocer la historia de los pueblos. Avión, dedo, casa, dedo, dedo. A ver, la mayoría está marcando dedo. Templos, restos fósiles y... obvio, muy bien. No puede ser la porque mito no es una fuente arqueológica. Memorias, informes, crónicas son fuentes escritas, no puede ser, ¿no? Utensilios, creencias populares, no, tampoco tiene mucho que verse. ¿Ya? Listo. La número 7 dice, la periodización de la historia trata de dividir la historia en distintos periodos que poseen rasgos comunes entre sí, lo suficientemente importantes para hacerlos cualitativamente distintos a otros periodos. En historia nos da lugar a amplios periodos temporales, que también son llamados edades. La edad antigua, según la visión tradicional de la historia, finaliza con... A ver, ¿con qué finaliza la edad antigua, muchachos? La C. La caída del Imperio Romano de Occidente. Excelente. Efectivamente. ¿No? La edad antigua finaliza con la caída del Imperio Romano de Occidente. Listo. La número 8, ¿cuál sería? Según lo explicado en la clase de historia. Identifica el concepto más idóneo para definir qué es la historia. Marco. El besito. A ver, ciencia social que estudia el desarrollo de la humanidad a través del tiempo. Exactamente. La B de besito. Ahí está, muchachos. Muy bien, excelente, chicos, excelente, muy bien. Hemos culminado con éxito lo que es la clase del día de hoy.